estamos en el segundo bloque del juego en que andamos, el programa federal de derechos humanos. Entonces, hoy entrevista de lujo, y es para nosotras aquí en Bahía Blanca, en Radio Nacional, un honor estar en comunicación con el ex juez federal Carlos Rosansky, reconocido por su trayectoria y por su integridad en el desempeño de sus tareas en su momento como presidente del Tribunal Oral Criminal Federal número 1, pero también por su valioso aporte a las políticas de memoria, verdad y justicia en toda la Argentina. Hola Carlos, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buen día, un gusto. Bueno, el gusto es nuestro. Muchísimas gracias, Carlos, por atendernos. Aquí te saludamos Anaí Junquera y Alejandra Santucho de Hijos Bahía Blanca en este programa federal de derechos humanos, el juego en que andamos, desde aquí, desde Radio Nacional Bahía Blanca. Muchísimas gracias por atendernos un sábado a la mañana. Un placer, Ana. Buen día. Bueno, muchas gracias. Carlos, queremos charlar muchas cosas, pero estamos un poquito preocupadas. Queríamos poder hablar con vos sobre la situación que estamos atravesando, bueno, quienes llevamos adelante los juicios de lesa humanidad y toda la sociedad, obviamente, que si bien no es nuevo este problema y que nosotras venimos palpando y resistiendo desde el mismo momento en que asumió el gobierno anterior de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero que lejos de revertirse con este gobierno se ha venido acentuando de manera preocupante, y me refiero específicamente a lo que tiene que ver con las domiciliarias a genocidas y también escarcelaciones, no solo domiciliarias, sino directamente escarcelaciones otorgadas, ¿no? ¿Cuál es su mirada, doctor, sobre esto? Bueno, en realidad habría que agregar a las domiciliarias y a las escarcelaciones las demoras. Absolutamente. Y que son parte de la misma estrategia, Ale y Anaí. Esto es un fenómeno que hay que mirarlo en perspectiva. Con cada gobierno tiene características distintas la forma de la estrategia que ellos utilizan. Yo me acordaba mientras vos hablabas que López Murphy hace unos años se reunió con familiares de genocidas y con defensores y les dijo textualmente que no se podía conseguir un indulto y que había que ir por las domiciliarias. Ahí estaba él, desde la más recalcitrante derecha, planteando su visión de cómo debería ser la estrategia, que evidentemente el tiempo le dio la razón, porque lo están logrando. Sí, claro, porque, hola, Carlos, en esto de que, por supuesto, significó algo muy importante lo que fue esa marcha contra el 2x1 en el 2017, ¿no? A nivel simbólico, y también, pensábamos y hablábamos hace un tiempo atrás en esto de que la propia Corte tuvo que salir al poquito tiempo después de la marcha a tener que ir con sus pasos, digamos, volver a tomar otra decisión con respecto al 2x1, pero que eso en realidad quedó como gran capital, digamos, simbólico de nuestro pueblo, y ver cómo, me parece a mí, acá vos me vas a decir, cómo la Corte tiene que dar marcha atrás a su propia decisión que tomó en apenas unas semanas, pero que después igual se logra finalmente ese 2x1 a través de las prisiones domiciliarias y las escarcelaciones. ¿Vos qué opinás con respecto a esto? No, claro, pero esto tiene que ver con que la Corte lo hace porque está obligada, porque sale la ley. De ningún modo porque ellos han cambiado su punto de vista. Claro. De modo que el problema hay que ubicarlo en otro lugar, incluso en un aspecto que no se suele hablar mucho, que tiene que ver con el sector del Poder Judicial, que está absolutamente de acuerdo con frenar los juicios y con las domiciliarias, y tiene una mirada completamente distinta sobre lo que pasó en el país en este tema. Y eso es algo que cuesta a veces plantearlo, pero es la realidad. Somos un sector del Poder Judicial profundamente reaccionario. Entonces, si eso no se toca, y en realidad no se tocó, claro, evidentemente no va a poder modificarse la cuestión de fondo. Claro, porque en esto que estás diciendo me quedo pensando, ¿no? ¿Por qué sucede esto ya
con 15 años de juicios de lesa humanidad en esta democracia, ya transitando esta democracia que si bien no es comparada con otro país, con otros países, una democracia de tantísimos años, pero sí tenemos, digamos, ya una experiencia sostenida en nuestro propio país con este periodo que llevamos de democracia. ¿Por qué? ¿Dónde esta democracia, dónde falla, dónde es que no puede consolidar justamente las bases democráticas en las instituciones para que suceda que justo el Poder Judicial, digamos que es el más conservador, todavía conserve estos operadores o estos eslabones, como vos decís, tan reaccionarios? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque modificar eso requiere decisiones políticas que no se toman. Claro. Néstor Kirchner con el 22% de los votos te dio vuelta a una Corte Suprema. Y esto es histórico. Y eso que sucedió permitió luego el comienzo de los juicios por delito de lesa humanidad en el 2006. Quiere decir que, como todos estos temas, siempre van a depender de decisiones políticas. En particular, en estos años, primero, no vamos a pretender que el gobierno Mauricio Macri, integrado mayoritariamente por gente que está completamente de acuerdo, no solo con el modelo económico de la dictadura y que ellos mismos luego ayornaron en el país, sino con lo que pasó durante el terrorismo de Estado. Entonces, de ese gobierno no íbamos a esperar nada más que lo que sucedió, es decir, un sabotaje absoluto a los juicios. Y en el caso del gobierno actual sí había una esperanza importante, porque, por lo menos de mi parte, la expectativa era mayor. Sí. Estamos hablando de un gobierno completamente distinto al de Macri, progresista, popular, que sin embargo en este tema en particular no ha tomado las decisiones políticas que podrían modificar el escenario. No sé si está claro. Sí, clarísimo, Carlos, por supuesto, y eso me da pie también para hablar de otra avanzada también que tiene que ver con esto, ¿no? Una avanzada de impunidad, que se le suman los intentos de reedición de esta famosa teoría de los dos demonios, ¿no? Me estoy refiriendo ahora específicamente a la intención de reabrir causas prescriptas cometidas por grupos civiles, como Montoneros, por ejemplo, específicamente lo que se está hablando ahora. Esto también es parte de la misma embestida. ¿Usted lo ve así, Carlos? Pero sin duda, claro. Fíjate los nombres de los jueces que toman estas decisiones. Entonces, evidentemente, si ese tipo de jueces siguen en sus despachos, y de hecho que salvo Bonadío que murió, están todos en sus despachos, no solo falta la decisión política para modificar esa realidad, sino que además por lo menos estamos encaminados a que se consolide. Sí, y están especulando también con las elecciones del 23, ¿no? Estamos muy complicados. No, sí, estamos complicados, pero la Argentina demostró históricamente, con el ejemplo que yo daba del año 2003, demostró históricamente que cuando hay voluntad política, este tipo de cuestiones se encaran, que son difíciles, no hay duda. Argentina es uno de los pocos países del mundo que encaró estos juicios con sus propios tribunales, pero lo hizo. Quiere decir que tenemos, como país, tenemos condiciones que muchos otros países, incluso de la región, no tienen. Ahora, si no está, insisto, la decisión política, que en general es resultado de primero de la propia ideología de la persona que tiene que tomar la decisión, o las personas, porque es una cuestión ideológica, y en segundo lugar, del valor, la valentía de tomar esas decisiones, que es lo que hizo Néstor Kirchner en el año 2003. Y acá no podemos dejar de mencionar y hablar lo que tanto en nuestra actualidad, que esto de la reforma de la ley, ¿no? Judicial, por una ley, por un sistema judicial más democrático, ¿no? Y todo esto que tiene que ver con el entorno de lo que es el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema. Me parece que es esto que estamos... que estás comentando. Bueno, está totalmente vinculado. Recuerden ustedes que en el año 2013 Cristina Fernández de Kirchner presenta en diputados un proyecto de ley para modificar lo peor que tiene el Consejo de la Magistratura, y que se conoció como democratización de la justicia, esa ley, que
ella presenta el proyecto, es aprobado en diputados, es aprobado en el Senado, es promulgado por ella como presidenta, y luego de un plumazo la gente de la Corte Suprema te lo declara inconstitucional. Es decir, un poder del Estado, que es el Poder Judicial, se pone por encima de los otros dos poderes y deja sin efecto una decisión legislativa de los otros dos poderes del Estado, con lo cual está demostrando, en primer lugar, dónde está el poder real, que es en la lapicera de los jueces de la Corte Suprema. Y demás jueces, ¿no? Cada juez con su decisión cada día está tomando decisiones tremendas. Y en segundo lugar, está demostrando que ni siquiera con voluntad, en este caso de Poder Ejecutivo y Legislativo, es posible enfrentar adecuadamente a este sector reaccionario que es el Poder Judicial, o una parte del Poder Judicial. Ahí está el verdadero desafío. Y fíjate que esa ley no por casualidad fue rechazada por la Corte, sino que porque esa ley establecía, entre otras cosas maravillosas, que los integrantes de las 3 corporaciones del Consejo de la Magistratura, que son académicos, jueces y abogados, que son las 3 corporaciones que no son el producto del voto popular, a diferencia de senadores y diputados, a partir de esa ley pasaban a ser elegidos por el voto popular, los consejeros. Claro, sí. Y recordemos que el Consejo es el que elabora las ternas para designación de jueces y también decide los juicios políticos a los jueces. Sí. Entonces, reemplazar el sistema corporativo brutal que hay actualmente y que había en ese momento, que es que las corporaciones nombren a sus propios representantes, con lo cual, si bien lleva tiempo explicarlo más ampliamente, pero es completamente absurdo que los jueces nombren a los jueces que van a decidir a qué jueces se nombran claro. y a qué jueces se lleva a juicio político, ¿se entiende? Sí, clarísimo. Y una pregunta, porque por ahí yo, no tenemos ahora la actualidad de lo que sucede, pero digamos, en esto de que ahora el presidente de la Corte Suprema está como presidente del Consejo de la Magistratura, y que también eso es una avanzada sumamente importante. ¿Cuál es la respuesta a esto? Porque digamos, lo que se ve, o por lo menos las personas que estamos como más atentas a este tipo de cuestiones, porque obviamente que lo que debilita es la democracia y las instituciones, es que ¿qué respuesta hay ante esta avanzada? ¿No? Pero una respuesta, no hablo como una respuesta mediática, o que digamos que sí tiene que haber los medios de comunicación y que se tiene que, pero una respuesta real y concreta. No sé si soy clara porque no lo sé en realidad, pero si existe como poner límite a esa avanzada del propio Poder Judicial, ¿no? Que digamos es el Poder Judicial que tiene el poder sobre todas las personas en cuanto a la libertad y la propiedad privada, ¿no? Mirá, es muy claro lo que preguntás. Vos preguntás qué respuesta hay, o qué respuesta puede haber, o si hay respuesta posible. Exacto. Bueno, separemos las dos cosas. Respuesta no hay en este momento. No hubo una sola respuesta a la agresión que padeció nuestro sistema democrático cuando el doctor Rosati se erige en presidente del Consejo de la Magistratura. Está claro, no hubo ningún tipo de reacción concreta, más que alguna opinión aislada en un medio de comunicación, que sabemos que eso no modifica nada. Y en segundo lugar, sobre la posibilidad, claro que sí, por supuesto que hay posibilidad. Está en la ley, está en la Constitución Nacional, pero tenés que usarla. Claro. La Corte Suprema, el vicepresidente de la Corte Suprema hace pocos días dijo en Chile, sí, tremendo, que no es cierto que haya un derecho detrás de cada necesidad, claro. Y eso es una mentira. Entonces, cuando un juez de la Corte miente descaradamente sobre algo que es muy sencillo probar que mintió, es nada menos que algo de la Constitución Nacional, porque en realidad en nuestro país, detrás de cada necesidad hay un derecho. Entonces, cuando el hombre miente sobre eso y no hay ninguna reacción estatal, entonces estamos en problema como país. ¿Y sí? Ahí es donde no se atina a dar respuestas adecuadas a este tipo de agresiones, porque es muy violento lo que dijo Rosenkrantz. Uh-huh. Y en el mismo sentido es muy violento que Rosati hoy sea el presidente de la Corte, del Consejo de la Magistratura. Se parece más a una monarquía que otra cosa. Totalmente. Y bueno, como que
la sensación, por lo menos mi sensación personal, es como que esto va en escalada, ¿no? Porque si no se le pone un límite hoy y normalizamos esto, bueno, esto va en escalada, siempre fue así, la historia lo marca así, tampoco es... Y después... No solo va en escalada, piensen, por ejemplo, hace muy pocas semanas, elecciones en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados, y gana la elección la extrema derecha en manos de Ricardo Ginlavedra. Es verdad, es verdad. Y bueno, proviene del sector más reaccionario, que es el colegio, lo que se eligió es para el Colegio Público. Ginlavedra proviene del sector del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, es un nombre parecido, que se conoce como Colegio de la Calle Montevideo, que es el que cobijó a los genocidas y a los abogados de los genocidas. Claro. De modo que, claro que se instala y se consolida lo que vos estás planteando, pero la parte llena del vaso es que tenemos todos los elementos, tanto en la ley desde lo teórico, como en el componente de nuestra nación, nuestro pueblo. Tenemos toda la gente necesaria para cambiar esto. Claro. Lo que está faltando es decisión política. Decisión. Es lo que venimos hablando desde el inicio, ¿no? Bueno, y después, como para cerrar un poquito esto, que bueno, nada, ¿sabés qué? Yo te voy a contar ahora que estamos como más distendidas, hablaríamos, no sé. 4 horas. Sí, claro, pero no vamos a aprovechar eso, lo vamos a hacer en otra oportunidad. Pero bueno, nada, como que preparábamos las preguntas y nos surgían un montón de cosas para aprovecharte en este ratito que tenemos para hablar con vos, porque bueno, sentimos profunda admiración y profundo respeto, ¿no? Por todo tu trabajo y estábamos como pensando o trabajando o viendo un poco esto, si vos tenés ideas, si conocés, si estuviste viendo los proyectos que hay sobre la ley por el negacionismo. ¿Y cuál es tu opinión, si los conoces, o cuál es tu opinión, digamos, en cuanto al castigo, sí, digamos, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque hay diferentes matices y también hay, no hay acuerdos, digamos, ni siquiera entre los organismos de derechos humanos, pero bueno, hay proyectos en danza que tienen que ver con ese supuesto castigo a los discursos negacionistas, ¿no? Queríamos saber un poquito qué opinabas vos. Sí. No, yo no conozco el texto de los proyectos, sinceramente no conocí ninguno. Uh-huh. Lo que pasa es lo siguiente, yo creo que no están dadas ni mínimamente las condiciones para discutir una ley sobre negacionismo. Ajá. Tenés una parte importante de los diputados que están sentados ahí en sus bancas, que no solo son negacionistas, sino que son saboteadores de la democracia. Entonces, pensar que tenemos posibilidad de discutir con Esper, con Milei, con Negri, con Fernando Iglesias, es realmente ingenuo. Nosotros no, es decir, yo no estoy en la función pública, pero me refiero como sociedad. Sí. Con ese tipo de gente no se puede conversar estas cosas porque son ellos los negacionistas. Entonces, sí creo que es un tema que hay que estudiarlo en profundidad, como toda legislación tiene que hacerse desde un nivel de conocimiento muy específico, y no me refiero a lo técnico legislativo, que por supuesto es imprescindible, sino sobre todo en claridad en el tema. No sé, Alemania tiene prohibido y tiene sanción penal para negar el Holocausto, pero resulta que es un país que sobre ese tema en particular es uno de los pocos países del mundo, si no el único, que ha reconocido haber cometido un genocidio. Entonces, más allá de que en Argentina haya habido algunos fallos en ese sentido de la justicia, lo cierto es que, insisto, vos tenés la mitad de la Cámara de Diputados sentado en sus bancas desde posiciones completamente irreconciliables con lo que es el concepto de sancionar el negacionismo. Entonces estamos a años luz. Creo que primero hay otras cosas que hacer. Por supuesto, insisto, estoy totalmente a favor de sancionar el negacionismo, es mi posición personal, pero quemaron barbijos en medio de la pandemia y no pasó nada. Bien.
Bueno, Carlos, nada, te queremos recontra agradecer que hoy hayas compartido este ratito con nosotras, con Hijos Bahía Blanca, con la Radio Nacional Pública de acá de Bahía Blanca. Para nosotras es un gran honor y bueno, y te agradecemos un montón que estés ahí y que nos hayas atendido. No, al contrario, Ale, Anaí, para mí un placer y a disposición. Cuando haga falta lo conversamos con todo gusto. Bueno, sí, porque nos quedaron así como un montón de cosas justamente ahora con este último tema. Y sos un faro y sos un referente para nosotras. Estamos siempre siguiendo tus dichos, tus expresiones, tus notas. Así que bueno, ahí estamos en lo que vos decís. Tus cursos, todo. Muchas gracias. Esto de la virtualidad nos ha puesto más en cercanía, digamos. Más en cercanía, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Nos estamos viendo. Un beso grande. Un abrazo enorme. Abrazo. Bueno, y allí pasó el ex juez federal Carlos Rosansky,